Renacer como un monstruo en evolución. Capítulo 171. Primero Marcos miró al suelo. No puedo hacer eso. A pesar de sentir que la bola de hierro en su estómago se había expandido repentinamente, Elisa quería aligerar el ambiente. Oh, jaja, sí. Sí. Lo entiendo. Quiero decir que de repente levantó la mirada. Hay un lugar al que tengo que ir. Marcos continuó. No quiero, no necesito, Elisa tomó una nota mental. Bueno, oye. Todavía podemos, no tenemos que separarnos de inmediato, ¿verdad? Podríamos ir en la misma dirección después de todo. Milímetros. Podríamos serlo. Mark murmuró. Bueno, oye, si no quieres, entiendo completamente, no es eso. Marcos interrumpió. Es solo que, está bien. Supongo que podríamos. Bien. Podemos averiguar nuestras respectivas rutas una vez que estemos afuera. Entonces, la mirada de Elisa se movió hacia la salida. Mark hizo lo mismo. Un felino iluminado por la luna impaciente se acercó a las puertas. Una vez que Krista estuvo a centímetros de la salida, se volvió para mirarlos. Mark suspiró antes de acercarse a las puertas. Apoyó las palmas contra ellos. Estaban fríos. Prácticamente helada. ¿Soy solo yo o te tiembla un poco la pierna? Preguntó Elisa. Y cuando Mark escuchó la pregunta, se volvió dolorosamente consciente de su propia ansiedad. No pensé que un monstruo pudiera estar nervioso por algo como esto. Ella se rió. Mark asintió. Justo cuando estaba a punto de empujar las puertas para abrirlas, esperar. Elisa se alejó de la salida. Krista, ven conmigo un segundo. Sorprendidos, tanto el felino iluminado por la luna como el monstruo la miraron. Por favor. Krista la siguió. Los dos caminaron hacia una de las paredes de Boss Room. ¿Puedes congelar una porción? Preguntó Elisa mientras señalaba la pared. Krista estaba confundida, pero obedeció la solicitud. Al instante siguiente, Elisa pudo mirar su propio reflejo. Está bien. Ella se acercó y levantó una mano. Vamos a salir, volvemos a salir. El viento a su alrededor se movió. Parecía recoger pedazos de polvo del suelo. Segundos después, un pequeño montón de polvo yacía en la palma izquierda de Elisa. Acercó su rostro al espejo de hielo frente a ella. Su dedo meñique derecho golpeó suavemente el montón de polvo. A la guerra, el felino iluminado por la luna, que había regresado al lado de Mark, lo miró fijamente. Maquillaje. ¿En serio? Él susurró. No es maquillaje tonto. Mark se sorprendió de que pudiera oírlo. Después de un par de segundos más, Elisa había terminado. Ella caminó hacia ellos. Es pintura de guerra. Bien, va bien con mi cabello, ¿verdad? Es difícil saber si es la pintura o mechones de cabello. Pero no es pintura aunque. ¿Va bien con tu pelo? ¿Qué tiene eso que? Bajo sus miradas confundidas, Elisa se puso de pie con orgullo. Listo cuando tú lo estés. Ella declaró. Mark puso sus manos contra las puertas. Respiró hondo. Momentos después, las puertas se abrieron. Un minuto antes, ¿crees que va a lograrlo afuera? Deja de molestarme. Oh, vamos. Estoy aburrido. Nate está peleando, así que, Nate. Sí. Ese es mi candidato. ¿Cómo se llama el tuyo? El devorador. O el monstruo en evolución. Arani puso los ojos en blanco hacia Nia. ¿El devorador va a pasar su prueba? Ella acentuó la palabra devorador. Posiblemente. A decir verdad, me preocupa más que Raven haga algo que no debería. Los ojos de Arani brillaron. Así que estás preocupado. Nia permaneció en silencio. Tomó asiento en su escritorio. ¿Te gusta él, tu candidato? Como si te preocuparas por él. Tanto como lo hago con los otros candidatos. Ah, entonces es así. Palabras flotantes aparecieron frente a Nia. Palabras flotantes que solo ella podía ver. Ella fue notificada. Y por supuesto, ella lo sería. Nia era la Dungeon Master en funciones después de todo. Arani no podía decir qué información o mensaje había aparecido. Estudió el rostro de Nia, pero no pudo encontrar ninguna pista. ¿Una cara robótica para una persona robótica? Nada había cambiado en la expresión facial o la postura de Nia. La bomba de puño silenciosa escondida debajo del escritorio permaneció en secreto. Una hora después, aparecieron palabras flotantes frente al titulada fanático del entrenamiento. El que tenía una porción de Greed. Kai. ¿Sí?
El verdadero hombre lobo dejó que el monstruo inmóvil sobre su espalda cayera al suelo. Se secó las gotas de sudor que cubrían su frente. Veo que tampoco estás descuidando tu entrenamiento en Esdir. La bestia de entrenamiento se rió entre dientes. Por supuesto que no. Soy mucho más débil en esta forma, lo que hace que el entrenamiento sea más divertido. Y más simple, ya que no necesito tanto peso. Kai respondió mientras flexionaba su brazo izquierdo. Actualmente, fácilmente podría haberse hecho pasar por humano. Un poco más peludo que la mayoría, pero aún así. Un candidato ha salido de su mazmorra. Kai se congeló por un momento. Una amplia sonrisa apareció en su rostro mientras se reía. De ninguna manera, ya, ¿eh? Ese tipo debe ser toda una bestia. Compararse con otros solo puede afectar su entrenamiento. Lo sé, pero aún así decidiste decirme eso. Segundos después, el cronómetro se acabó. Los gruñidos resonaron cuando el cuerpo de Kai comenzó a cambiar. Un verdadero hombre lobo. Por ahora, esto significaba rotar entre dos cienas. Durante 12 horas, un humano. Durante 12 horas, el corazón de Kai comenzó a latir cada vez más rápido. La emoción y el entusiasmo lo llenaron. No puedo esperar, la sonrisa en su rostro simplemente no se iba. Para conocer a ese tipo. ¿Chateo libre? Claro. ¿Qué pasa, Al? Alguien ha logrado salir de su mazmorra. Está bien Y. El cuello de un guerrero elfo oscuro corrupto estaba torcido. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Has subido de nivel. Cada estadística aumenta en 1 punto de estadística. Su título adicto a la nivelación aumenta los puntos de estadísticas ganados al subir de nivel. Tu estadística de fuerza aumenta en 2 puntos de estadística. Tu vigor stat aumenta en 1 stat point. Tu estadística de resistencia aumenta en 3 puntos de estadística. Gracias por eso. Su título adicto a la nivelación sonríe. El número de puntos de experiencia necesarios para subir de nivel ha aumentado. Su título adicto a la nivelación reduce el número requerido. Su título número entusiasta ayuda a reducir el número requerido. Al dijo que subir de nivel no era el fuerte de los demás. Que tienen diferentes formas preferidas de volverse más fuertes. Qué extraño, su título entusiasta de los números asiente con entusiasmo. Todo tiene mucho más sentido cuando se cuantifica de esta manera. El primer candidato en lograrlo no fuiste tú al final. Buah. ¿En serio? ¿Quieres decir que alguien llegó al final antes que yo? Preguntó un hombre fornido. No estaba claro si era uno o no, pero al menos parecía uno. Calvo, alto y musculoso. Estos tipos deberían ser los últimos entre el guardián final y yo, ¿verdad? Sí lo son. Bien. El maestro de armas dio un paso adelante. La codicia y la gula. No puedo creer esto. ¿Qué es? Lo siento mucho. ¿Qué? ¿Por qué? Te fallé. Eres mi candidato y te fallé por completo. ¿Cómo es eso? Vamos, explícate. Me estás estresando. Alguien más dejó su dungeon primero. No te aconsejé lo suficientemente bien. Oh, ¿eso es todo? No me hagas eso. Lo lamento. Mi orgullo como general ha sido manchado permanentemente. Estás siendo tan dramático. Te fallé. Reka, el demonio caprichoso, se rió entre dientes. Lo hiciste muy bien. En todo caso, yo debería ser el culpable. Y, para ser honesto, ella extendió sus alas. No lo hubiera tenido de otra manera. Reka era una arpía. Una arpía tan hermosa. Yo también saldré en un rato. Me pediste hace algún tiempo que te dijera una vez que alguien salga. Bien. Dijo un joven sentado en el suelo. Parecía ser un adolescente, y podría haber pasado por uno, si no fuera por los cuernos en su cabeza. Alguien lo ha hecho. Bien. El joven se levantó. Perfecto, en realidad. Significa que puedo acelerar las cosas ahora. ¿Sigues hablando de eso? Por supuesto, esta es una carrera después de todo. Sus ojos brillaban de color verde. Ojos extraños, tenía. Especialmente uno de ellos. ¿Y no estás tratando de ganar la carrera? ¿Eh? ¿Eres tonto? Por supuesto que no. Movió los brazos como para calentar los hombros. La primera y la última son las posiciones más peligrosas. Quedar como segunda o tercera me irá bien. El primero en irse, ¿eh? Un hombre bestia preguntó. Sí. Bueno, eso es un mal presagio. ¿Cómo es eso? A pesar de ser parte de la especie de Asman conocida por su fuerza y robustez, el monstruo parecía algo frágil. Hace que sea menos probable que yo sea el protagonista.
El hombre bestia respondió después de dejar escapar un suspiro. Podrías dejar de pensar así. Es tonto, y no útil. Jajaja. Cierto, tal vez tengas razón. Aún así, no puedo evitarlo. El segundo también es un buen lugar para el protagonista. Exalta al tipo que terminó primero. Sé que dijiste que eras una especie de narradora de historias en tu vida pasada, Katy. Pero esto no es una historia. No es así. El Mindbender sonrió. ¿Que no es? Y ha llegado el momento de que te des cuenta de eso. Alalala, es tu vida, así que será mejor que te pongas serio. Katy respiró hondo. Nunca he sido más serio. No puedo evitar pensar de esta manera, y me ha ayudado mucho. Eres frustrante, pero escuchar tus pensamientos es divertido. Jeje. Entonces, el asunto en cuestión. Solo 3 lugares para un protagonista. Primero, segundo o último. ¿Es eso así? Primero es obvio. Lo hizo antes que nadie. Ganó la carrera. Bla, bla, bla. La ventaja y la desventaja son las mismas aquí. Eres el primero en llegar afuera. ¿Lo que significa? Lo que significa que el primero cumplirá la tarea para la que nos trajiste aquí y cosechará todos los beneficios, o el primero morirá, colocando a otro como protagonista, probablemente el último. Así que quieres ser el último. El último es una buena posición. Obtuve información sobre la salida del primero. Entonces, en teoría, el último tendría la mayor cantidad de información sobre el mundo exterior y sobre cómo les fue a los demás. ¿Qué buscar, de qué huir, ese tipo de cosas? Veo. Supongo que no es una mala forma de verlo. Ahora que el primero se ha ido, te tomarás tu tiempo, supongo. No. Iré tan rápido como pueda. Estás confundido. Gracias. Pasó un breve período de tiempo sin que Katy recibiera ningún mensaje. Oh. Lo entiendo. ¿Tú haces? No quieres ser el protagonista. Eso es lo que es, ¿verdad? Katy de repente se rió a carcajadas. ¿Qué es tan gracioso? Vaya, oh vaya, ¿realmente no lo entiendes, Supongo que no. Un protagonista no puede ser diseñado. Tomarte las cosas con calma para ser el último en terminar te haría aún menos probable que seas él. Entonces, irás lo más rápido que puedas mientras rezas para terminar último. No. Eres muy molesto. Entonces, ¿qué? Dejaré que Destiny haga lo suyo. ¿Destino? No me hagas reír, Katy. Ya estoy entreteniendo tu tontería tropo. No traigas algo como Destiny a esto. ¿Por qué no? ¿Crees que no existe? Sé que no. Entonces no sabes nada. Jaja. Esto no es una historia, Katy. Métetelo en la cabeza. Te equivocas de nuevo. Todo es una historia. No importa cuán mundano o normal sea, todo es una historia. Vaya. ¿Ese es el tipo de narrador que solías ser? ¿Hablando de cosas aleatorias y mundanas? Todo es una historia. La pregunta es, Katy sonrió ampliamente. ¿Es una historia que vale la pena contar? ¿Y cómo afirmaría uno si vale la pena contarlo o no? ¿Qué hace una buena historia? Muchas cosas diferentes reunidas. ¿Te importaría nombrar algunos? No puedo pensar en ningún detalle ahora. Afirmar si vale la pena contar una historia o no, el corazón de Katy comenzó a latir más rápido. Es el trabajo de un narrador. Ajá. ¿Así que harás que seas el protagonista? ¿Para que valga la pena contar tu historia? ¿Para que valga la pena contar tu vida? ¿La historia de tu vida, Haré lo que pueda cuando quiera, pero, no puedo elegir si soy material de protagonista o no. Diferentes protagonistas para diferentes tipos de historias, ¿sabes? Definitivamente es divertido hablar contigo, Katy. Bien. Me pregunto por quién apostaría el maestro. Es obvio que él es el narrador aquí, ¿verdad? Ya que él es quien toma la decisión, y gracias a quien ustedes están aquí. ¿Qué opinas? El maestro. Oh, Gaba, Posiblemente. Posiblemente. ¿Quién más? Katy sonrió descaradamente. Destino, tal vez. Listo cuando tú lo estés. Mark apoyó las manos en las frías puertas y todos se quedaron en silencio. El corazón del felino iluminado por la luna latía con fuerza. Tanto es así que los otros dos prácticamente podían escucharlo. Respiró hondo y permaneció inmóvil por un momento. No lo apuraron. Había venido el tiempo de irse. El momento de entrar en un nuevo mundo. Y justo cuando estaba a punto de abrir las puertas. Mark suspiró.
Era la segunda vez que Elisa lo interrumpía cuando estaba a punto de empujar esas puertas. ¿Qué es? Preguntó Mark sin girarse o alejarse de la salida. Es solo que, estamos frente a la salida. Así que de acuerdo con nuestro contrato, ¿sí? ¿Qué? Bueno, ¿tienes una solicitud propia? Mark podía sentir su nariz contraerse. No cumplí con el tuyo, así que, no se trata de cumplir. Solo de escuchar al otro. Volvió la cabeza para mirarla. Mark miró fijamente por un momento, antes de dejar que su mirada divagara, aparentemente sumido en sus pensamientos. Giró la cabeza hacia el otro lado y miró al felino iluminado por la luna por un momento. Es hora de separarse, Mark, con sus ojos claros y azules, grandes y redondos, el felino iluminado por la luna lo miró. Inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Puede? Mark murmuró. Elisa se acercó un paso más. Ella no podía oír sus susurros. O tal vez quería que hablara más claro. Estaba a punto de solicitar algo después de todo. ¿Poder? ¿Puedo tomar un rain check en eso? Falla. ¿Sí? Claro, sí. Aunque no será parte de un contrato. Sí, por supuesto, solo, preguntaré más tarde, si se me ocurre algo. Bien por mí. Mark miró por encima del hombro por un momento, antes de volver a la misión en cuestión. En ese momento, apenas podía moverme afuera. Tu título monstruo en evolución dice que debes confiar en ti mismo. ¿Milímetros? Tu título monstruo en evolución te recuerda que te has vuelto mucho más fuerte. Sí. Lo sé. Tu título devorador dice que deberías dejar de actuar como un blando y un cobarde. ¿Qué? Tu título devorador te insta a dejar de actuar como una perra. Con una vena abultada en la frente, Mark empujó las puertas para abrirlas. Elisa podía sentir la piel de gallina por todo su cuerpo. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de nieve. Una docena de metros más allá, estaba el borde de la plataforma en la que estaban. El borde, completamente enterrado en la nieve, sobresalía, asemejándose al borde de una especie de balcón. Así que la entrada está elevada desde el suelo. Tu título devorador dice que al final no fue tan difícil. Solo, Mark negó con la cabeza. Callarse la boca. Su título devorador se burla. Dio un paso fuera y levantó la mirada. Mark tomó aire y rápidamente se dio cuenta de que su respiración era inestable. ¿Emoción o nervios? No podía decirlo. Levantó la mirada. Y por primera vez, no había techo. El próximo segundo, felicidades. Has despejado la mazmorra madriguera escondida en la tormenta. Se están calculando las recompensas. Madriguera. Irónico. Mark no esperaba ser recompensado. Fue una agradable sorpresa. Dio otros 3 pasos hacia adelante y miró a su alrededor. Blizzard. Todavía aquí, tu título devorador dice que deberías dejar de quejarte. Ya sabes, Mark hizo una breve pausa. Eres el más desagradable de los 3. Su título devorador está indignado por sus palabras. Su título monstruo en evolución se ríe. No había mucho que ver en la plataforma en la que estaba Mark. Estaba cubierto por nieve, y más allá de su borde, no se veía nada debido a la tormenta de nieve reinante. No podía esperar para saltar de la platier. Aunque no podía esperar para hacerlo, no lo hizo. Mark respiró hondo. El aire estaba frío. Increíblemente frío. Pero no tan frío como la última vez. Se volvió y miró su hombro. Ya se estaba acumulando algo de nieve. Mark lo sacudió antes de darse la vuelta. ¿Entonces tú qué haces, temor? ¿Choque? ¿Confusión? ¿Asombro? Mark no podía decir exactamente cuál era, pero la expresión en el rostro de Elisa era definitivamente interesante. Tartamudeó. Él. Está de vuelta. Elisa respiró hondo, probablemente para que no le cayeran las lágrimas que colgaban de un hilo. Ha vuelto, susurró para sí misma mientras miraba las palabras flotantes frente a ella. Como explicaban esas palabras, su apariencia significaba mucho más de lo que uno podría pensar. Había recuperado el acceso al sistema. Ya no era parte de un calabozo. Ya no era indistinguible de la masa de espacio y seres que componían el calabozo. Ya no era una esclava. Había recuperado lo que la hizo Elisa. Una vez más, ella era un individuo. Ese. Tartamudeando, no pudo pronunciar la palabra. Y una vez que lo hizo, un torrente de lágrimas corrió por sus ojos. Estado. En verdad, a Elisa no le importaba mucho su estatus. Solo una parte de ella era importante. La primera línea. Eso era todo lo que necesitaba. Ella estaba feliz de ignorar el resto. Nombre.
Elisa, especie y nivel. Realeza de los elfos oscuros, vampiro. Al ver la expresión de su rostro, Mark pensó que las celebraciones estaban en orden. Sin embargo, no sabía cómo celebrarlo con ella. La felina iluminada por la luna saltó a los brazos de Elisa mientras ella giraba, tan feliz como uno podría estar. Mark pensó que si se veía diferente, podría haber tenido ideas. Si no fuera un monstruo. Pero él era uno. Y como monstruo, no tenía idea de cómo participar en tales festividades. Elisa juntó las manos, recogió la nieve del suelo y la tiró hacia arriba. Ella se rió de lo ridícula que era la acción. El felino iluminado por la luna saltó cuando los pétalos de nieve cayeron sobre su pelaje blanco. No estaba claro si Krista sabía exactamente lo que estaban celebrando. Pero eso no importaba mucho. Mark los miró a los dos desde lejos con los labios fruncidos. ¿Qué sonrisa tan fea tenía? ¿Cómo se podía esperar otra cosa? Era la sonrisa de un monstruo. En algún momento de las celebraciones, Elisa lo atrapó. Ella sonrió y él se dio la vuelta. Mark caminó hacia el final de la plataforma en la que estaban. Pone sus manos en el borde cubierto de nieve y mira el mundo. Frío. Poco acogedor tal como lo recordaba. Mark movió la mano con la intención de hacerlo. Yacía entre su cuello y su pecho. Se movía distraídamente, como si buscara algo. Tus estadísticas han sido actualizadas. Tu lista de habilidades ha sido actualizada. Tus rangos de habilidad han sido actualizados. Su estado ha sido actualizado. ¿Le gustaría comprobar su estado actualizado? Lo haré en un momento. Marcos se dio la vuelta. Las palmas de Elisa se llenaron de nieve. De rodillas, estaba sentada frente al Moonlit Feline. Este último pisoteaba alegremente el suelo con ambas patas delanteras mientras giraba. Wow, jajajaja. Elisa se movió y apretó los dedos, dejando que la nieve cayera lentamente sobre Krista como si fuera polvo hecho de cristales. Mark pensó en saltar por el borde. Acerca de entrar en la tormenta de nieve de inmediato. Su mano, una vez más, se movió distraídamente. ¿Qué pasa con esa expresión? ¿Estás pensando en el regreso de ese señor de los vampiros? Elisa preguntó de repente. No. No va a volver, probablemente. ¿Crees que deberíamos movernos por si acaso? ¿No hay nosotros? Sí, deberíamos. Está bien. Elisa fue interrumpida cuando apareció un mensaje frente a ella. Un mensaje que solo ella podía ver, por supuesto. Armadura ligera. ¿Eh? Elfo también. Sí. La mirada de Elisa se movió hacia Mark. Era ese tipo de mirada, por lo que entendió y se dio la vuelta. Aunque pensó que era un poco estúpido y, sinceramente, sin sentido. Él era un monstruo después de todo. Sí, Elisa se desnudó bajo la tormenta de nieve. Arrojó su ropa que, quizás no tan al azar, cayó y cubrió el cuerpo del felino iluminado por la luna. Equipar, Elisa se movió un poco en su nuevo conjunto y pasó un poco de tiempo admirándolo. Solo una vez que estuvo satisfecha, preguntó. ¿Cómo se ve? Marcos se dio la vuelta. No parece ligero. Dijo después de un momento. No se supone que lo haga. Pero lo es. Es élfico, ¿recuerdas? ¿Qué tiene eso que ver con eso? ¿Eh? Elisa se quedó mirando como si la pregunta fuera la más idiota que había escuchado en su vida. Es élfico, así que es bueno, buena calidad, y esas cosas. Obviamente. Obviamente. Marcos repitió. Se rascó el cuello. Elisa lo pensó nervioso. Quizás ella tenía razón. Ella tomó una pose. ¿Cómo me veo? Preguntó Elisa, con una expresión seria en su rostro. ¿Eso es lo que estamos haciendo? Ella apretó los labios, luchando contra la creciente sonrisa. Él se rió y ella se rió. La voz del monstruo había cambiado. Anteriormente, solo gruñidos salían de su boca, incluso cuando se podía decir que se estaba riendo. Pero ahora, las risas sonaban, casi normales. Marcos se dio la vuelta. Observó la tormenta de nieve que parecía englobar el mundo entero. ¿Va a ser duro por ahí? Mark estaba realmente contento de tenerla a su lado. Tenerlos a ambos a su lado. Pero como le recordaron no hace mucho, había llegado el momento de separarse. Archon, hace bastante frío aquí. Oler, Mark asintió. ¿Puedo sobrevivir ahí fuera? Se preguntó Marcos. Sus ojos se clavaron en el exterior invisible, oculto por la interminable tormenta de nieve. Sin nadie, solo, puedo. Escalofríos. Causado por la emoción o el miedo, no lo sabía. Nuevo mundo, nuevos monstruos, nuevo, todo, contra mí. Entonces.
Elisa interrumpió sus pensamientos. ¿Por qué mantuviste en secreto el hecho de que podías hablar? Caminó al lado de Mark y apoyó las manos en el borde de la platier. Ay, se vio obligada a apartarlos un segundo después. Hacía mucho frío. No era un secreto. Yo solo, no hablé. Ella asintió. Los dos miraron hacia el exterior. La tierra interminable cubierta de nieve que habían buscado durante tanto tiempo. Realmente me hubiera gustado una mejor ubicación, como un bosque o algo así. Las bisagras congeladas de la puerta lo delataron, pero aún así. Un poco decepcionante, ¿no crees? Ni siquiera podían decir qué tan lejos estaba el suelo de la plataforma en la que estaban parados. Me gusta. Mark respondió después de un rato. Elisa miró a su alrededor. Parecía que ella quería hablar más que él. Menos mal que esos dos se fueron, ¿eh? Habría sido imposible salir con ellos parados en nuestro camino. Ese tipo con la armadura oscura habría sido un problema, pero ese otro, un señor de los vampiros. Oh bueno, supongo que tuvimos suerte, dijo que te curó o algo así. Marcos interrumpió. ¿Es verdad? Sus ojos vagaron. Supongo que sí. Como te dije entonces, fue solo un rasguño. Así que, no según Raven. Dijo que no te quedaba mucho tiempo para cuando, Raven. ¿Te refieres a él por su nombre, eh? ¿Silo? ¿Cuál es tu relación con él? Mark se rió de la pregunta. No es una gran relación. Está con aquellos que nos encerraron en este calabozo. ¿Y? ¿Eso es todo? Y. Su mirada volvió a la interminable tundra. Le debo mi vida, supongo. Elisa permaneció un rato en silencio. Sus ojos estudiaron la expresión facial del monstruo, pero como era de esperar, ese rostro no deja traslucir mucho. Él te curó. ¿Fue solo un rasguño? ¿Y cómo te curó? El felino iluminado por la luna trepó por el borde, antes de saltar sobre el hombro de Mark. Así que estás de su lado, ¿eh? Elisa pensó con una sonrisa. Supongo que me curó. Y no, no fue solo un rasguño. Pero, ¿y qué? ¿Se supone que debo sentir que también le debo la vida? Es por él y por los demás que me quedé atrapada aquí en el primer lugar. Correcto, la mirada de Mark parecía distante. Quizás porque la respuesta de Elisa fue divergente. Quizás porque quienes la encerraron le habían dado una segunda oportunidad en la vida. Le habían quitado. Le habían dado. El felino iluminado por la luna saltó de su hombro. Entonces, ¿cómo te curó? Porque eso importa. Antes de que Elisa pudiera terminar su oración, algo hizo clic dentro de su mente. Mierda. Mierda. Mierda, Elisa maldijo. Algo que apenas había captado con el rabillo del ojo. ¿Qué es? Elisa llamó a su estado. Mark no podía verlo. Realeza de los elfos oscuros, leyó en voz alta. Muta vampírico, ¿qué? Ajá. Ese hijo de puta, su mirada se volvió hacia Mark. Él, no puedo creer esto, sus manos comenzaron a temblar. No puedo creer que te estés riendo. No soy. Estás tratando de contenerte y estás fallando a lo grande. Está bien. Tienes que admitir que es bastante divertido. No lo es. Joder, no. No es gracioso. En absoluto. Mark se rió entre dientes y se volvió hacia la furiosa tormenta de nieve. Mejor vampiro que muerto. Miró en silencio mientras Elisa echaba humo. El aire no era tan frío como recordaba Mark. Pensó que era gracias a la habilidad resistencia al frío que había obtenido después de su primera vez al aire libre. Pero la temperatura no era lo único que era diferente. La concentración de maná en el aire era mucho mayor. Pero después de su tiempo en el piso final, pudo manejar el cambio. Mark pensó un poco. Su mirada volvió a Elisa. Ella todavía estaba furiosa. No puedo creer esto. Primera corrupción, no un vampiro. Él la miró por un momento, y las palabras que salieron de su boca parecieron ahogarse en la tormenta de nieve. Sabía que algo era diferente. Estás más pálido. ¿Y tus dientes, qué? La tez de Elisa pareció ponerse aún más pálida. Mis dientes, ¿qué? Inmediatamente se congeló. Marcos se quedó en silencio. ¿Mis dientes qué? ¿Qué pasa con mis dientes? Dime. ¿Qué es? La mano de Elisa recorrió la mitad del camino hasta su boca antes de detenerse. ¿Qué hay de ellos? Mark descubrió que verla estresada era bastante gracioso. Sin embargo, no vio por qué lo estaba. Ellos son, Mark se tomó deliberadamente su tiempo para responder. ¿Más agudo que antes? La expresión de pavor en el rostro de Elisa.
Podría haberse reído a carcajadas, pero no lo hizo. Más puntiagudo, supongo. Pointier, de repente se llevó el pulgar a la boca. Ouch, ¿qué? ¿Más puntiagudos? Son malditos caninos. Elisa lo miró con expresión desesperanzada, como si necesitara ayuda o una explicación de algún tipo. Creo que tener dientes más afilados es más útil de todos modos. Comentó. Se basó en la experiencia, por lo que su comentario fue veraz y honesto. Puaj. Sin embargo, no es en absoluto lo que Elisa quería. Esto es simplemente genial. Corrupción, caninos, me estoy convirtiendo en una bestia. ¿Por qué no me convirtieron en ese guardián, También podría. Parece ser hacia donde nos dirigimos. Sus palabras hicieron pensar a Mark, pero se rió. Creo que te quedan bien. Sí. Correcto. Me quedan bien. Esto es genial. Tengo el tipo de cara que va bien podría crecer colmillos ahora. Convertirse en un hombre lobo o algo así. ¿Por qué no, verdad? Estaba furiosa, pero Mark lo encontró gracioso. ¿Un hombre lobo? Eso no suena tan mal. Acabo de perder a Lighty Grey, así que podrías, sí. De todos modos, su mirada volvió a la tormenta de nieve. Elisa extendió los brazos y jugueteó con sus dedos inquietos. Así que se los llevaron. ¿Milímetros?, se preguntó. ¿Un hombre lobo? Eso no suena tan mal. Acabo de perder a Lighty Grey, así que podrías, sí. De todos modos, la mirada de Mark volvió a la tormenta de nieve. Elisa extendió los brazos y jugueteó con sus dedos inquietos. Así que se los llevaron. ¿Milímetros?, se preguntó. Segundos más tarde, yo podría que... No importa. Es solo que, Mark se movió lentamente hacia ella. Lo que encontró fue, la mano derecha de Elisa junto a su rostro. Sus dedos se curvaron hacia abajo. Ella muestra con orgullo sus caninos afilados recién obtenidos y, Raúl, se congeló en su lugar. No toda la reacción que ella había esperado. Elisa se dio la vuelta, claramente avergonzada. ¿Por qué diablos hice eso? ¿Imitando a los hombres lobo? ¿Imitando las decenas? No. Los cientos y cientos de Beas Mark habían luchado para llegar aquí. Para llegar a este lugar. Al lugar en el que se encontraban. Raúl, Mark pensó que lo que acababa de presenciar era lo más lindo que había visto en su vida. Pisar muy fuerte, ambos giraron en la dirección de donde provenía el sonido. Un felino iluminado por la luna bajó su cuerpo, como lo haría cualquier temible depredador mientras se prepara para atacar. Dio un salto. Pisar muy fuerte, las patas de Krista quedaron inmediatamente enterradas en la nieve. Ella movió esas patas, como si tratara de hacer una bola de nieve, perdió el equilibrio y cayó suavemente sobre la nieve. Como un pez finalmente de vuelta en el agua. Elisa dijo, feliz de haber encontrado una ocasión para pasar. Mark se corrigió cuando vio a Krista jugando en la nieve. Elisa imitando a esos cientos de bestias era la segunda cosa más linda que había visto. Al segundo siguiente, las orejas de Krista se erizaron. Elisa está nerviosa. Mark sintió que algo se acercaba. Vientos poderosos de repente. El suelo tembló. Tanto Elisa como Krista dirigieron sus miradas al cielo. La tormenta de nieve se había partido en dos. Así de poderoso era. No se podía ver el cielo, pero el camino desde sí mismo hasta ellos había sido despejado. ¿Qué demonios es eso? En lo alto, había una bestia gigantesca. Gigantic ni siquiera comenzó a describir su tamaño. Sus alas se movieron, y Mark temió que el viento producido hiciera volar a Krista de la plataforma en la que estaban parados. Aparentemente, el felino iluminado por la luna sintió lo mismo, ya que rápidamente corrió y se escondió detrás de la pierna de Mark. ¿Qué tan grande es esa cosa? Elisa susurró. 10, 15 veces. 15 veces más grande que el monstruo más grande que he visto en mi vida, la criatura se parecía a una raya. Si estuviera más cerca, se vería aún más grande. 3 diferencias principales. 1, estaba volando. 2, su cuerpo estaba cubierto por lo que parecía ser una piel blanca. 3, su tamaño. Explotar, cada vez que sus aletas se movían, producía más fuerza de la que podía producir el guardián batiendo sus alas. Afortunadamente, estaba, al menos, a un par de cientos de metros de distancia. Un par de segundos después, el monstruo desapareció, tragado por la tormenta de nieve. ¿Qué fue eso? Su título titular del sistema abre el elemento notas del bestiario del cazador desconocido. Olga, C monstruo clasificado. Las olgas son criaturas que se encuentran en las regiones del sur de la grieta.
Aún se desconoce mucho sobre ellos, pero en su mayoría no son ofensivos y, por lo general, no representan ningún daño para quienes están en tierra. La magia no es su fuerte, pero si uno se acercara lo suficiente al suelo, la presión del viento producida por su movimiento podría ser suficiente para hacer volar toda una aldea. Sus bocas son increíblemente grandes, pero no poseen colmillos. Olga simplemente se mueve con la boca bien abierta y traga todo lo que entra en su boca. Algunos se pueden encontrar hibernando en el suelo. Tener cuidado. No hay nada más aterrador que caminar sobre una Olga sumergida en la nieve. Mark se tomó su tiempo para leer la información. ¿Qué? Notas de un cazador desconocido, eso será útil. Mark dijo después de leer toda la información dada 2 veces. ¿Así que sabes qué fue eso? Mark repitió lo que acababa de aprender. Al terminar la explicación, Elisa se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en el borde. Ah, eso da miedo. Los primeros seres vivos que vemos, y es algo que da miedo. Mark levantó la mirada hacia el área ocupada por Olga momentos antes. Tan genial, susurró. ¿Qué? Preguntó Elisa. Sin respuesta durante un par de segundos. ¿Cuánto tiempo crees que tomaría derrotar a algo así? Mark preguntó de repente. ¿Viste lo enorme? En primer lugar, no hizo nada. ¿Por qué no lo dejas en paz? Marcos se rió. Podía sentir su sangre bombeando. Más grande que cualquier cosa que haya visto. ¿Por qué tienes que ser así? Es solo un pacífico, sí. Sí. Aún así, Mark no terminó su oración. Elisa realmente no quería que lo hiciera de todos modos. Me pregunto cómo sabría eso. Permanecieron en silencio un rato. A Krista no le importó. Estaba ocupada disfrutando de la nieve. La comparación de Elisa fue acertada. Para un felino iluminado por la luna o cualquier otra criatura de hielo, estar en la nieve se sentía extremadamente cómodo. Se sentía como estar en casa de alguna manera. Al otro lado de la sala del jefe, estaba impaciente. Pero ahora que había encontrado la nieve, que los otros 2 se tomaran su tiempo era perfecto. Mark gritó el mapa incompleto del reino de los monstruos que había obtenido de Raven. Mapa. ¿Tienes uno? Preguntó Elisa. Dame el mapa. Al segundo siguiente, el objeto, un mapa medio rasgado, apareció en la mano de Mark. Aquí es donde se supone que debo ir. ¿Se supone que, Elisa pensó. Señaló el DN rojo en el lado este de Lust. Elisa caminó hasta él antes de detenerse. Mark le entregó el mapa. Ella lo miró un rato. Supongo que podemos hacer una buena parte del camino juntos. Elisa giró el mapa hacia él y señaló. Aquí es donde voy. ¿La grieta, entre la lujuria y el orgullo? Sí. Seguir la grieta es peligroso. Agrega mucha distancia, ya que sería más rápido para mí atravesar la pereza y la lujuria, pero, le devolvió el mapa a Mark. Lo almacenó nuevamente dentro de su inventario. Mark caminó hacia el borde una vez más. Realmente no puedo ver nada. Sabían dónde estaban. Sabían a dónde iban. Solo queda una cosa. ¿Está nervioso? Le tiembla la mano. Elisa se preguntó. ¿Nervioso o emocionado? Mark trepó por el borde de la platier. Se quedó allí un rato, antes de frotarse las manos temblorosas. ¿Tengo miedo? Mark extendió sus alas oscuras. Elisa lo miró. Esas alas, esos colmillos, esa sonrisa. La expresión en su rostro. Un monstruo, no hay 2 formas de hacerlo. Y finalmente libre. Bocinazo, muévete del camino, idiota. Gritó la mujer en el asiento del pasajero. Miró hacia un lado, tratando de olvidarse de la situación actual. Edificios altos, aceras y peatones. Un mundo diferente. Intentó olvidar, pero el dolor no se lo permitía. ¿Podrías por favor ir más rápido? Su tono impaciente mostró que no era una petición, sino una demanda. Estaremos allí en menos de 10 minutos. No tienes nada de qué preocuparte. El conductor tranquilizó. Nada de qué preocuparse, es fácil para ti decirlo. El hombre quería reírse. Pero con el dolor que su esposa estaba experimentando, sabía que realmente no podía permitirse el lujo de hacerlo. ¿Por qué sonríes? El hombre no apartó los ojos de la carretera. ¿De qué estás sonriendo? Solo tú, ¿qué? ¿Por qué tartamudeas? Yo, Aruk. Te hice una pregunta. Sabía que el dolor la irritaría, pero no creía que fuera a este grado. Vamos a ser una familia. El esposo declaró. Oh, cállate, Waruk. Cállate. Vas a ser mamá.
Y yo voy a ser papá. Va a ser increíble, créeme. Oh. Ya veo. Confía en ti. Genial. Estoy seguro de que sabes a Ark mucho al respecto. Su sonrisa se ensanchó. Te amo, Emma. Realmente lo hizo. Ese es el problema con todos ustedes. Mi madre, Waruk, me advirtió sobre ustedes, hombres. Estoy aquí sufriendo mientras ustedes sonríen. Voy a ser papá. Ella se burló. El mejor día de tu vida es el que estoy, Ark, el que más sufro. Y ella también. Otros 5 minutos y estaremos en el hospital. Ark. Emma sostuvo su estómago con ambas manos. Ni siquiera ha salido y ya está siendo un dolor en mí. Su esposo ya no pudo contener la risa. No solo te reíste. El hombre mantuvo sus ojos en el camino. Espero que sea un mejor hijo de lo que tú eres un esposo, James. Sus labios se curvaron en una sonrisa culpable. Te amo. Él dijo. Y estoy empezando a odiarte. Los dos permanecieron en silencio por un rato. Me duele, James. Lo lamento. James realmente no sabía qué decir. Pensó que, si hubiera tenido un padre mientras crecía, quizás hubiera sabido mejor qué decir, qué hacer y cómo actuar en la situación actual. Tengo miedo, James. No tienes nada de qué preocuparte. Jaime tranquilizó. Él también estaba asustado. Pero él no era el que tenía un ser humano creciendo en su estómago. Tengo miedo y susurró Emma. Su mano alcanzó su hombro. James apartó momentáneamente la vista de la carretera. Era obvio que tenía miedo. Pero la expresión de su rostro, nunca había visto a su esposa mostrar tal expresión. Vamos a ser grandes padres. Emma asintió y echó el brazo hacia atrás. Oh, él va a ser un problema, al igual que tú. Se recostó y levantó la mirada hacia el techo del coche. Ark, no puedo creer, tu madre pasó por esto sola. La respiración de James se volvió inestable por un momento. Su madre había pasado por esto sola. Tenía que hacerlo, ya que su padre se había escapado. ¿Ahora no es el momento de pensar en eso? Su madre había pasado por esto sola y él nunca le había preguntado al respecto. James se sintió culpable por ello. Y sobre dejar que su mente divagara allí cuando su esposa estaba aquí. No vas a dejarme solo. No vas a huir, ¿verdad? Preguntó Emma. La pregunta sacudió todo el ser de James. Se volvió hacia ella con tal rapidez que ella temió que le hubiera partido el cuello. Yo nunca, cuidado con el camino. Emma gritó de repente. ¿Qué? Sus ojos volvieron a la carretera. James casi se había orinado. Ja 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 ja. Te tengo. Maldita sea. Golpeó el asiento repetidamente. Después de tomar un par de respiraciones profundas, me alegro de que estés aquí, James. Me alegro de estar aquí. Jeje, apuesto. Desde que me ves sufrir. Ah. Es impaciente, como tú. Si esas palabras hubieran sido pronunciadas por alguien más, James habría pensado que la culpa era de él. Echar la culpa a los demás. Eso era algo a lo que estaba acostumbrado. Acostumbrado a ser a la vez el que lo pone y sobre el que se pone. Emma sostuvo suavemente su estómago. Tengo miedo, James. Tengo miedo, levantó la mirada al techo y cerró los ojos. ¿Por qué tienes que ser tan impaciente? ¿Por qué? Va hacia, tengo miedo, James. Es demasiado pronto, meses demasiado pronto, apretó los labios. Si hubiera tenido un padre mientras crecía, sabría que, una excusa demasiado común que se había acostumbrado a decirse a sí mismo. ¿Por qué no simplemente, Ark, espera un poco más? Susurró Emma, con los ojos fijos en su estómago. James mordió el labio. 40 semanas se supone que deben ser, continuó. Por primera vez en una docena de años, sintió que estaba a punto de llorar. Llegas temprano, demasiado temprano, 20 semanas antes, dicen que los bebés pueden oír, ¿sabes? James interrumpió, sus ojos en el camino. Dicen que los bebés pueden oírnos hablar con ellos, incluso antes de que nazcan. Sonidos, música, escuchan todo tipo de cosas. Emma escuchó en silencio. Probablemente ya conoce el sonido de nuestras voces. ¿Qué tan genial es eso? Su voz temblaba, como si estuviera a punto de romperse. No fue así, y James continuó. Nos escuchó hablar entre nosotros, nos escuchó hablar con él, escuchó nuestra música. ¿Recuerdas esa vez? Cuando presioné los auriculares contra tu estómago y puse música para que él la escuchara. Él, ¿qué estás tratando de decir? Preguntó Emma, su pregunta interrumpida por gemidos de dolor. ¿Temprano? ¿Impaciente? Eso es lo mucho que quiere vivir. Lo mucho que quiere vernos.
Quiere estar con nosotros. Unirse a nosotros lo antes posible. A James le resultó cada vez más difícil contener las lágrimas. Todo estará bien. Nuestro hijo estará bien. Porque quiere estar con nosotros. Puede manejar venir temprano. Y, por supuesto, puede. Es nuestro hijo. Para entonces, el hospital estaba a la vuelta de la esquina. Te amo, James. Todo irá bien, Emma. Ella asintió. Todo irá bien, uno solo puede esperar. El parto salió bien. Su esposa está estable. No debería haber problemas. James miró al obstetra que básicamente lo había sacado de la habitación. A través de la ventana, su esposa, Emma, sostenía a su hijo recién nacido. El bebé era pequeño y frágil. Su piel tenía un tono azulado y parecía brillante. De vez en cuando, el bebé jadeaba por aire y su madre lo abrazaba más cerca. Desafortunadamente, el bebé nació demasiado pronto. ¿Demasiado temprano? Lo sabemos, pero, quiero decir, ahí está. James señaló a su hijo, alrededor de quien los brazos de Emma estaban fuertemente envueltos. Como le han dicho mis colegas, es raro que los bebés que nacen tan temprano sobrevivan. ¿Qué? Pero, lo siento, señor James. Lo sientes. ¿Quieres decir que hicimos lo que pudimos? Desafortunadamente, un ruido de timbre. Las 21 semanas durante las cuales creció el bebé no fueron suficientes para ayudarlo a desarrollarse adecuadamente. El zumbido se hizo cada vez más intenso. Podemos ofrecer confort care, pero le recomendamos que pase tiempo con su hijo. El mareo se apoderó de él. Sonó y sonó hasta que le dolieron los oídos. Mi hijo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? La doctora presionó sus labios por un momento. Desafortunadamente, 21 semanas no fueron, ¿qué es? Trago, estaba acostumbrada a dar malas noticias. Pero siempre seguirá siendo un asunto desagradable. Es su corazón. Su corazón, a pesar de que estaba de pie, James estaba a punto de perder el conocimiento. El zumbido en su cabeza convirtió las palabras del médico en ruido de fondo. Entonces, ¿qué necesita? Cirugía. ¿O, algo más? Lo siento, señor James. Pase tiempo con su esposa y su hijo. Le informaremos a su esposa en breve. Las palabras pronunciadas no eran simplemente palabras. Eran cuchillos. Cuchillas afiladas atravesaron directamente su corazón. Y ahora estaban dirigidos a su esposa. Aturdido, el hombre tembloroso se volvió hacia la habitación. Badum, el médico probablemente esperaba que el esposo le dijera a la esposa. Ella se excusó y se fue. Después de todo, muchos otros necesitaban su ayuda. A través de la ventana de cristal, James podía verlos. Su esposa e hijo. Pacífico y tranquilo. Badum, con el dorso de los dedos, acarició delicada y suavemente la mejilla de su bebé. La cosa más frágil que jamás había sostenido o tocado. Lo más importante que había visto en su vida. A través de la ventana de cristal, observó. La familia con la que siempre había soñado. Badum, la familia que nunca tuvo. Primero, un padre desaparecido. Y ahora, Badum, su corazón latía tan rápido que sentía que podía explotar en cualquier momento. Su pierna tembló. Y sin saber muy bien por qué, James corrió. Corrió por los pasillos del hospital lo más rápido que pudo. Sofocante. Un minuto después, golpeó con las manos el mostrador de recepción, sorprendiendo a la recepcionista. Por una fracción de segundo, James pensó en huir. Una fracción de segundo, por la que siempre se odiaría a sí mismo. Un cirujano. Necesito un cirujano. Un corazón, un cirujano cardíaco. Rápido. Los labios de la recepcionista se separaron. Ruido de fondo, dio un salto hacia la otra recepcionista. Ruido de fondo, pasó una enfermera. Ruido de fondo, un hombre vestido con una bata de laboratorio. Frenéticamente, James corrió de una persona a otra. Como un loco, buscó al que podía. El que lo haría. Ninguno. Lo siento. Protocolo le dice, 3 palabras. Las mismas 3 palabras una y otra vez. James pasó por numerosos pasillos. Numerosos pisos. Ruido de fondo. El sonar. Su corazón latiendo. Más ruido de fondo. La secuencia se repetía interminablemente. Se estaba ahogando. Seguridad fue llamado 3 veces. Pero antes de que pudieran llegar a él, James encontró al indicado. Tú. Alcanzó y agarró el brazo del hombre. ¿Eres cirujano, no? El hombre se dio la vuelta. Ojos rasgados. Apartó el brazo del agarre de James y miró con el tipo de confianza que a menudo se considera arrogancia al principio.
¿Qué deseas? Necesito, siempre comienza con lo que necesitan. Rápidamente, las palabras que salían de la boca de James se convirtieron en ruido de fondo. El hombre se dio la vuelta. Lo siento. Protocolo, pero usted es cirujano. El hombre comenzó a alejarse del desesperado James. No puedo ayudarte. Lo dice en tu placa, eres cirujano. Soy. Entonces, por qué no ayudas? Tu bebé es paciente de otra persona. Eso no es lo que estoy pidiendo. Maldita sea. ¿Por qué no quieres ayudar? El cirujano se dio la vuelta. La expresión en el rostro de James. La mirada de un loco. De un hombre desesperado. El cirujano conocía bien esa expresión. ¿Así es como quieres pasar el poco tiempo que tu hijo tiene en esta tierra? James apretó los dientes. Las palabras eran agudas y cortaban profundamente. El cirujano se alejó. Recién operado, estaba decidido a disfrutar, o mejor dicho, intentar disfrutar el poco tiempo de descanso que tenía. El cirujano entró en su oficina, cerró la puerta y colocó su abrigo en la percha junto a las puertas. Al segundo siguiente, alguien entró en la oficina. Diana. Si hay algo, refiérase a la doctora Anne. Acabo de realizar una oleada de 6 horas, no era la enfermera que esperaba. Pero lo que parecía un hombre muerto en su lugar. Vacío y desesperado. ¿Por qué no ayudas? Eres el único que puede. El cirujano suspiró mientras se masajeaba los ojos. Instantáneamente, las páginas de un libro fueron volteadas dentro de su mente. Un libro lleno de frases preparadas y respuestas prefabricadas. Protocolo. Tú no eres mi paciente, por lo que no puedo administrar un tratamiento adecuado. Confío en el diagnóstico de mi colega. Si dicen ¿qué? ¿Por qué no vas a entender? Lo entiendo muy bien. Empatizo contigo. Realmente lo hago. Pero, jalar, te arrepentirás de esto. El cirujano advirtió mientras lo acercaban. James apretó con más fuerza la ropa del cirujano. Temprano, prematuro, mi hijo quiere vivir, maldita sea. ¿Por qué no lo entienden todos? A las 20 semanas, apenas se le puede llamar, las palabras del cirujano fueron interrumpidas por la frente del hombre delirante al chocar contra la suya. Viene temprano. Eso es lo mucho que quiere estar con nosotros. ¿No lo viste jadeando mientras su madre lo cargaba? Está luchando. Eso es lo mucho que, Blup, el hombre cayó al suelo después de que un puño cerrado lo golpeara en el costado. Las palabras de James también fueron cuchillos. ¿Él quiere vivir? Unas 20 semanas, ¿verdad? Entonces, con ojos tan fríos, el cirujano miraba desde arriba. ¿Qué pasa con mi hija? Por primera vez en mucho tiempo, James escuchó palabras y no ruido de fondo. El cirujano frente a ella no era como los demás. ¿Estás diciendo que ella no quería vivir? Ya no era un robot, parte de un sistema inflexible bien diseñado. El cirujano ahora estaba de pie como un individuo. Él era el que podía. ¿Pero lo haría? En una habitación bien decorada, una mujer rubia estaba sentada en una mesa grande. Miró su reloj repetidamente mientras bebía una copa de vino. Sobre la mesa, un festín y una botella de vino casi vacía. Ya estaba oscuro afuera, y la comida preparada se había enfriado. La puerta que había estado observando finalmente se abrió. Llegas tarde. Lo siento. Estuve atrapado en la sala de emergencias por tarde otra vez. Los ojos rasgados del hombre se entrecerraron. Aún así, colgó su abrigo y se sentó frente a ella. Es bueno. Comentó el hombre después de darle un mordisco. El frío es lo que es. La mujer rubia lo observó mientras comía. Los dos permanecieron en silencio durante un par de minutos. Entonces. Sobre mi hermano el sábado, ¿qué pasa con eso? Ella interrumpió. El hombre suspiró. Pensó que estaba demasiado cansado para este tipo de cosas. Son las 2 p.m. Estoy pensando que no puedes hablar en serio. ¿Quieres que vaya allí? ¿En serio? Por supuesto. Felicitaciones están en orden, y, ¿quieres que los felicite por tener un hijo? Se masajeó un poco los ojos cansados. Nuestra desgracia no debería estropear la alegría de los demás, esto es genial. Estropear su alegría. Bueno, disculpe, no me siento feliz. Jennifer, realmente no me siento feliz, dije. Y no creo que me sienta feliz el sábado tampoco. Puedes ir solo, pero no felicitaré a nadie. Simplemente ¿solo porque qué? ¿Solo porque mi hijo murió? ¿Solo porque mi hija nunca pudo ver la luz del día? Disculpe. Solo porque, Está bien.
Los felicitaré, por supuesto. Es su hermano después de todo. Jennifer, ¿de dónde viene esto? ¿Dónde está? Vete a la mierda. Vete a la mierda, Rey. De ahí es de donde viene. Terminó su copa de un trago. Escucha, entiendo que eres, no entiendes una mierda. Gritó la mujer mientras arrojaba el vaso vacío contra la pared detrás de él. El hombre inmediatamente se levantó de la mesa. ¿Qué demonios te pasa? Él gritó. ¿Me pasa? Jajaja. ¿Me pasa? Mi hija murió, eso es lo que me pasa. La mirada del hombre se alejó de la de ella. ¿Dónde estabas, eh? ¿Dónde estabas cuando sucedió? ¿Dónde estabas al día siguiente? ¿Sabes dónde estaba? Él murmuró. Oh, sí. Trabajando. Trabajo, trabajo, trabajo. Lo único que importa. La gente habría muerto si nuestra hija murió. ¿Qué es lo que no entiendes? Nuestra hija murió mientras tú estabas trabajando. Ella murió, y tú fuiste a trabajar al día siguiente. ¿Y me preguntas qué me pasa? ¿Felicitarlos? Sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió de su garganta seca. Es tu culpa. La mujer susurró. ¿Qué? Es tu culpa. Es tu culpa que ella muriera. Sus párpados se crisparon. No es culpa de nadie. Nunca debí haber estado contigo. Nunca debí elegirte. ¿Qué estás diciendo? Nunca hubiera sucedido si estuviera con otra persona. Eso no tiene ningún sentido, Jennifer. ¿De qué rayos haces? ¿De qué estás hablando? ¿A qué estás entendiendo? ¿Qué rayos quieres? Gritó a todo pulmón. ¿Lo que quiero? Se levantó de la mesa y se puso de pie. Un divorcio. ¿Tú qué? Estás maldito. Todo esto es tu culpa. Permaneció en silencio. Quiero el divorcio. ¿Eh? El cirujano, que era Rey, agarró el cuello de James. ¿Tu hijo quiere vivir? Entonces, ¿qué pasa con mi hija? ¿Por qué no vivió? James apretó los dientes y desvió la mirada. ¿Tú, hiciste todo lo que pudiste, para salvarla? Él murmuró. Mi esposa tuvo un aborto espontáneo, era, ahora, su ex-esposa. No había nada que nadie pudiera haber hecho. James no pronunció una palabra durante un par de segundos. Dada la oportunidad, mi hijo sobrevivirá. El cirujano lo empujó con gran fuerza. James cayó al suelo y su espalda golpeó la pared. Fuera, salgan, por favor, simplemente, dije salir. James se puso de pie y miró al cirujano furioso frente a él. Al final, se fue. La puerta se cerró tras él y el cirujano se quedó solo. Rey se acercó a su escritorio, agarró el vaso medio vacío y tomó un sorbo. ¡Mierda! Gritó mientras arrojaba el vaso contra la pared, rompiéndolo en innumerables pedazos. Los ojos de un hombre desesperado. Rey los conocía. Habiendo perdido una gran parte de su vida, solo quedaban dos cosas. Solo dos cosas lo mantuvieron en marcha. Su trabajo, y la botella. Él quiere vivir, ¿qué clase de delirio? Nunca he operado a un niño, y mucho menos a un bebé tan pequeño y. El puño cerrado de Rey golpeó el disco. 3 minutos después, hacer clic, Diana. Consígueme a todos los que puedas. Se fue apresuradamente, sin esperar la respuesta de la enfermera. Haré que ese niño me lo demuestre. 1 hora más tarde, Rey estaba frente a una habitación que conocía bien. Señor, con el debido respeto, esto va muy en contra del protocolo, no te pedí tu opinión. Señor, esto, ni una palabra. ¿Quién asumirá la responsabilidad si estoy operando a este niño, aunque sea lo último que haga en este hospital? Pero señor, Rey entró a la sala de operaciones, ignorando el resto de esa advertencia. Era ruido de fondo para él, y nada más. Demuéstrame que lucharás para vivir. Se lavó las manos y los brazos, como lo había hecho innumerables veces. Demuéstrame que quieres vivir. Se puso réplicas de la bata estéril y los guantes que había usado innumerables veces. Pruébame. El cirujano se acercó y allí estaba. Que ella no quería vivir. Un bebé diminuto, cuyo corazón era más pequeño que cualquiera de los innumerables corazones que Rey había operado. Pruébame. Un bebé cuyas posibilidades de supervivencia eran inferiores al 10%. Un bebé cuya vida, aunque se salvara, estaría llena de luchas y tribulaciones. Que no fue culpa mía. El cirujano había visto innumerables casos similares. Sin embargo, este era diferente. Cuchillo. El cirujano exigió a quienes lo rodeaban. Estoy operando a este niño, aunque sea lo último que haga en este hospital, como el destino lo tendría, operar a ese niño fue lo último que Rey hizo dentro de ese hospital.
Después de una cirugía realizada con lo que todos dentro de la sala de operaciones describirían como asombrosa, si no extraordinaria precisión, delicadeza y habilidad, Rei estaba más que exhausta. Aún así, caminó para encontrar a los padres del bebé. Explicó todo. Sobre cómo la condición del bebé era estable, sobre cómo su hijo estaba actualmente con soporte vital, y sobre allí, realmente, no había nada más que pudiera hacerse ahora. Todo depende de él ahora. Rei les dijo. Las palabras se sintieron extrañas saliendo de su boca. Una frase que no estaba acostumbrado a pronunciar. Una frase que solía desagradarle mucho. La madre, tan agradecida que lloró y lloró. El padre, al borde de las lágrimas, no encontraba las palabras para expresar el grado de gratitud que sentía hacia el salvador de su hijo. Rei se excusó y salió de la habitación. Al segundo siguiente, James lo siguió. Gracias. Él gritó. No puedo agradecerle lo suficiente, doctor. Lamento mucho mi actitud. Las cosas que dije. La forma en que actué. Gracias. Muchas gracias. Mucho. Los labios del cirujano se abrieron. Pero antes de que pudiera decirle una palabra, señor, el señor Liang lo está esperando en su oficina. ¿El jefe, eh? Rei masajeó sus ojos cansados. Cuida a tu familia. Gracias. El cirujano se fue. Fue solo unas horas después que los padres pudieron ver a su hijo. La madre, Emma, quería hacerlo antes, pero James y las enfermeras no se lo permitieron. Tan frágil, tan pequeña. Respiraba a través de un tubo con gran dificultad. Los dos vigilaban a su hijo en silencio. Está peleando. Emma asintió. Con los ojos muy abiertos, observaron. En algún lugar entre el asombro y la conmoción. Ahora eran padres. Un ser humano frente a ellos. Su hijo. Un ser humano que era mitad ella y mitad él. Al darse cuenta de los ojos llorosos de su marido, vas a ser un gran padre. Emma declaró. Por primera vez en una docena de años, James lloró. Y ella lo vio llorar. Era la primera vez que veía a su marido hacerlo. Emma se alegró de verlo así. Eso dejará una marca. James dijo mientras se reía y se limpiaba las lágrimas. Sí. La cicatriz probablemente permanecerá por mucho tiempo, es la prueba de que luchó. De que quería vivir. Luchó contra sus lágrimas con tanta valentía como pudo. Dicen que las cicatrices son insignias de honor, ¿eh? Él debería, nunca avergonzarse a esa marca. Emma asintió mientras volvía a mirar a su hijo. La condición de este último no era algo por lo que sentirse aliviado, pero tenían esperanza. Nunca te avergüences de eso, Mark, murmuró James. Y luego la golpeó. No. Emma se volvió hacia su marido. ¿No qué? Dije que no. ¿De qué estás hablando? No lo vamos a llamar Mark. Los ojos de James volvieron a su hijo recién nacido. Es un buen nombre, dije que no. ¿Tienes mejores ideas? Él llegó demasiado pronto para que yo consiguiera buenos nombres. Estaba a punto de empezar una lista de posibles nombres, ¿sabes? James se rió. Pongamos a Mark al principio de esa lista. Diablos, no. Puede que tenga una marca en el pecho, pero, James la miró con las cejas levantadas. Pero, llamarlo Mark es solo, justo lo. Bueno, lo haces parecer como si él fuera el objetivo. Eso está mal. No sé, me gusta. Al otro lado del hospital, había tenido lugar una larga discusión. Muchos temas fueron retocados. La moral, la ética, la medicina y lo que significa ser médico, por nombrar algunos. Y el resultado arrojado por esa discusión fue, estás despedido. Era de esperar. La decisión de Rei fue tanto egoísta como egoísta. Un cirujano que ignoraba la cadena de mando no era algo que pudiera permitirse. No en la máquina bien engrasada que era el hospital. Solo una docena de minutos después, Rei estaba afuera del hospital. Levantó lentamente la mano izquierda, encendió el encendedor y encendió el cigarrillo que tenía entre los labios. Un doctor fumando, hipócritas. Deberían estar avergonzados. Gritó una anciana al pasar. Rei simplemente se rió entre dientes. Ya no era médico. Rei levantó la mirada y estiró la espalda. Exhausto. Rei caminó hacia la calle y giró a la izquierda. Una ruta que estaba acostumbrado a tomar después del trabajo. Una ruta que estaba acostumbrado a tomar desde que su esposa lo dejó. Sin nadie con quien volver a casa, no había mucho que hacer. Un par de minutos después, Rei se paró frente a él. El lugar al que iba al final de, prácticamente, cada turno. El refugio del marinero. El bar favorito de Rei.
Para él, no había nada como un whisky irlandés con hielo después de un largo día. Rei se paró frente a su entrada y, después de un par de segundos, la confusión se apoderó de él. Sin su esposa, una gran parte de su vida se había esfumado. Solo dos cosas lo mantuvieron en marcha. Y ahora había perdido de los dos. Rei recostó su espalda junto a la entrada del bar. Levantó la mirada al cielo y no pudo evitar ocultar sus ojos. Estaba increíblemente soleado. Un cielo azul claro. Eran solo las 4 de la tarde. Rei había perdido su trabajo. Su orgullo. Su forma de vida. Su razón de vivir. Sin embargo, un whisky irlandés con hielo no parecía tan atractivo en este momento. Rei estaba realmente sorprendida. Por primera vez en mucho tiempo, se alejó del refugio del marinero sin siquiera tomar un sorbo. Por primera vez en mucho tiempo, vagaba por las calles sin rumbo fijo. ¿Había un parque tan cerca? Rei se preguntó a sí mismo. No había caminado durante mucho tiempo, pero era un área con la que no estaba familiarizado en absoluto. No tenía idea de cómo había llegado allí. Los niños corrían. Los adultos, probablemente sus padres, les gritaban que redujeran la velocidad, que tuvieran cuidado o que regresaran con ellos. Rei tomó asiento en un banco verde. Fue un día soleado. Un día hermoso. Hubiera sido un buen día para nacer, susurró. Nacer en un día tan lindo podría haber sido considerado un buen augurio. Un buen augurio para el recién nacido Mark. Desafortunadamente, fue un mal día para requerir un cirujano con años de experiencia y 3 cirujanos asistentes. En el tiempo que tomó salvar a ese bebé, Mark había vivido y 3 personas habían muerto. Esto, por supuesto, era algo que sus padres ni habían ni llegarían a aprender. Otro mundo, otro tiempo. No hay noticias de Raven. Nada de Zephyr. Las estanterías estaban meticulosamente dispuestas. Al menos logró salir. El resto está en manos de Raven. Se organizaron varios papeles y pergaminos. Nia no podía comunicarse con ninguno de ellos. Se sentía un poco inquieta y, por lo tanto, decidió organizar sus aposentos. Organizar sus habitaciones por lo general la ayudaba a organizar sus pensamientos. Ya sea que tomen la ruta más corta o se tomen su tiempo, no debería ser un problema. Nia se apoderó de un jarrón peculiar y cambió su ubicación. Era un regalo que había recibido, hacía mucho tiempo, de Al, un compañero general, parte del ejército de Gaba. El problema es Raven. Si le entra el impulso de hacer un viaje de turismo, miró el jarrón por un momento, antes de colocarlo frente a un vial en el que flotaban 4 ojos brillantes. El vial también le había sido dado a ella como un regalo. No estaba claro si pensaba que la ubicación era apropiada para el jarrón o si quería ocultar ese vial. Ambos son volubles y excéntricos en más de un sentido. Milímetros. Podría imaginarlos formando un dúo y descartando por completo el plan original. ¿Quieres ver una ciudad llena de vampiros? ¿Vampiros? Suena bien. Estoy seguro de que sabrán muy bien. Nia negó con la cabeza y rápidamente se vistió. Segundos después, caminaba por un largo pasillo. Las piedras que formaban las paredes y el piso parecían viejas. Sin embargo, la estructura, en su totalidad, proyectaba un gran poder. Era un castillo. El castillo de un señor demonio. El sonido de sus botas oscuras golpeando el suelo resonaba con cada paso. Cada paso, cada movimiento, consciente, deliberado y calculado. Nia nunca dio un paso sin antes pensar a dónde iba y por qué. ¿Sobre dónde o sobre qué aterrizaría exactamente su pie? Su larga capa oscura bailaba con el viento detrás de ella. Los patrones dorados cosidos en la capa acentuaban sus ojos dorados y cabello rojo. La capa había sido diseñada por Arani, otro compañero general. Solo le tomó un par de minutos llegar a las gigantescas puertas. Las puertas se sentían como puertas gigantes. Probablemente por lo que había detrás más bien. O más bien, ¿quién? Nia respiró hondo antes de abrir las puertas y entrar en la habitación. Ella dio una docena de pasos hacia adelante antes, Nia. Draconia inmediatamente dejó de avanzar y se arrodilló. Mi señor. Espero que traigas buenas noticias. Una poderosa voz que hizo temblar tanto el piso como las paredes. Una voz que imponía respeto. En verdad, merecía el respeto de Nia simplemente porque ella era una parte general de su ejército. Si no lo hubiera sido, se habría provocado un miedo aterrador. Trago, el Demon Lord of Pride no espera. Él espera algo que nunca había dicho o expresado. Sin embargo, fue entendido por todos. Su mirada bajó al suelo, los labios de Nia se separaron.
El devorador ha dejado el calabozo. Actualmente debería estar con el devorador. Nia hizo una pausa. Se sintió obligada a hacerlo. Sí, mi señor. El devorador y el monstruo en evolución. Mark, no es así. De repente levantó los ojos hacia el señor demonio. Envuelto en la oscuridad, un solitario ojo rojo resplandeció. Sí, mi señor. Nia respondió mientras bajaba la mirada una vez más. Ella se sorprendió de que el señor recordara ese nombre. O más bien, que le importaba lo suficiente como para recordarlo. ¿Cómo te refieres a él? Mi señor. ¿Cómo se refiere al candidato? ¿Por nombre o título? Por nombre. El señor asintió. ¿Cómo te referirás al candidato una vez que lo encuentres? Nia hizo una pausa. Por nombre. Probablemente. ¿Cómo harás que se refiera a ti? General. Nia. Oh. Nia levantó la mirada una vez más. Draconia. Me presenté como general. Pero le pedí que se refiriera a mí como Nia. Milímetros bueno. El señor hizo una breve pausa. ¿Entonces? Raven debería traérmelo en 3 semanas como máximo. 2 semanas más tarde, el candidato llegará aquí. El señor demonio permaneció en silencio. Nia entendió que era hora de disculparse. Pero antes de que pudiera ponerse de pie, ¿recuerdas nuestro tiempo en el reino humano? La pregunta la sorprendió mucho. Tanto el momento repentino como la pregunta en sí misma. Sí. Un tono desconcertado. Cuida al candidato. Sí, mi señor. Segundos después, Nia estaba fuera de la sala del trono. Ella solo caminó un par de segundos por el pasillo antes, esperándome. Nia preguntó de repente. Una risa resonó y Arani bajó por el techo. Era. Arani respondió mientras se interponía en el camino de Nia. ¿Para qué? Nia dio un paso adelante. Nada en particular. Nia puso los ojos en blanco. Oh. Ahora que lo pienso, es raro, ¿eh? ¿Qué es? ¿Cómo es que tus habitaciones son las más cercanas al trono del señor? ¿Cuándo eres el 7º general? ¿El general más débil? ¿El último en convertirse en general? Nia se quedó mirando un rato. El señor no necesita protección. Es por eso que tener al más débil cerca no es un problema. Esa podría ser la respuesta. O tal vez, dado que fui el último en unirme, necesito la mayor orientación. Ah. Siempre tienes una respuesta inteligente para dar, ¿eh? Arani se burló cuando Nia pasó junto a ella. El primero miró la espalda del segundo y se dio cuenta. Llevas puesta la capa que te hice. Soy. ¿Por qué? ¿Sabías que vendría? Simplemente lo mejor que tengo. Apropiado para usar al ver al señor. Los ojos de Arani brillaron. Así que admites que tengo buen gusto. Solo cuando se trata de vestimenta. Nia agregó mientras se alejaba. A miles de kilómetros de distancia, ¿estás seguro de que quieres seguir adelante? Preguntó Elisa, en medio de una ventisca. Sus ojos se entrecerraron cuando las dagas élficas gastadas en sus manos giraron. Alrededor de su cuello y cabeza, se había envuelto un trozo de tela. Sí, un puñado de púas hechas de huesos salió del inventario de Mark. Al instante siguiente, se rompieron y se volvieron a ensamblar para formar una lanza. Terminemos con esto.